Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en este espacio. Reciban un cordial saludo y calurosa bienvenida de parte del Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Plan. Agradecemos la participación de las y los representantes y funcionarios de secretarías de educación certificadas y de los prestadores privados que brindan servicios de educación inicial y básica primaria. Nos gustaría que en el chat nos contaran desde qué lugares se están conectando. Cuéntenos desde dónde están en este momento viendo y conectados en este webinar. Mientras tanto, les comparto que el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Plan continúan con el ciclo de 9 webinarios gratuitos, los cuales se han estado realizando durante estos 2 meses, todos los jueves de 3 a 4:30 de la tarde, con el ánimo de fortalecer las estrategias de calidad y cobertura en la prestación del servicio, generando capacidades que contribuyan a la pertinente gestión y gobernanza de las políticas educativas en clave de la atención integral y trayectorias educativas en las secretarías de educación certificadas y en los prestadores del sector privado. En nuestro anterior webinar estuvimos con la doctora Diana Leiva, quien realizó una profunda y valiosa reflexión en torno a la alianza familia y escuela. Para este encuentro, el eje temático que nos convoca es el de armonización curricular. A la luz de este eje estaremos abordando inquietudes fundamentales como ¿qué es el currículo basado en la experiencia? ¿Qué significa la armonización y articulación curricular? ¿Y cuáles acciones se deben fortalecer para proveer las transiciones armónicas de la trayectoria de la educación inicial, preescolar y básica? Antes de dar inicio, extendemos un saludo especial a las personas que se conectan desde diferentes zonas del país, por lo que les continuamos invitando para que nos cuenten en el chat desde dónde o qué lugar de Colombia nos acompañan el día de hoy. Bienvenidas todas las personas que están conectadas desde Medellín, desde Cali, desde Barranquilla. Nos complace mucho conocer que nos acompañen de todos los lugares del país. Los animamos además a compartir y difundir con sus colegas, rectores y docentes y además directores el presente webinar. En el chat les estamos recordando el enlace para acceder a esta sesión. De igual manera, los invitamos a diligenciar el registro de asistencia compartida en el chat, a través de la cual registrarán su participación a este importante encuentro. Se recuerden que será la evidencia para generar el certificado de participación, el cual será expedido a las personas que asistan de 6 de los 9 webinarios. Además, los recursos educativos de este webinar serán compartidos a los correos electrónicos que nos dejan allí registrados. De otro lado, en el chat podemos consignar sus preguntas y al finalizar la ponencia tendremos un espacio para responder sus inquietudes. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestro sexto webinar en el que abordamos la armonización curricular, cuyo objetivo es profundizar en el concepto de currículo basado en la experiencia y en el proceso de armonización y articulación en la educación inicial, preescolar y básica primaria. Para este encuentro nos acompaña la profesora Rosa Violante. Ella es profesora de Educación Inicial, Psicología y Ciencias de la Educación. Es especialista y magíster en didáctica de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como asesora pedagógica y formadora en diversas instituciones de educación infantil y de formación docente para la educación infantil en diferentes provincias de su país y en algunos países de Latinoamérica. Desde octubre de 2019 es directora de la colección Pedagogía de la Crianza, 0 a 3 años, Praxis Grupo Editor. Esta colección reúne teorizaciones y experiencias acerca de cómo comprender y abordar la educación integral en los primeros años de vida. Es además integrante de la red de investigadores de educación para niños y niñas de 45 días a 3 años y es socia honoraria de la OMEP en Argentina. Se ha desempeñado desde 1985 hasta 2013 en los profesorados de Educación Inicial, Institución Superior de Profesorado de Educación Inicial Sarah Eccleston y en la Escuela Normal Superior, como profesora y coordinadora de campo en la formación práctico-profesional. En las mismas instituciones también ha desarrollado diversos talleres de la formación práctica profesional y la cátedra. Didáctica de la Educación Inicial 1 y 2 del Jardín Maternal y 2 del Jardín de Infantes. Desde el 2006 al 2009 se ha desempeñado como vicerrectora del Profesorado de Educación Inicial, Instituto Superior de Profesorado de Educación Inicial, Sarah de Eccleston. Ha participado en diversos equipos de trabajo para desarrollos, producción de documentos y diseños curriculares para la formación de docentes de educación inicial.
Ha realizado además investigaciones referidas a la enseñanza en el jardín maternal y la construcción de los conocimientos prácticos en la formación de docentes de educación inicial. Se desempeñó como formadora en el Programa Nacional de Formación Permanente del Ministerio de Educación y del Instituto Nacional de Formación Docente durante el 2014. Además, es coautora de la especialización en educación maternal del mismo instituto y co-coordinadora general de la carrera desde su creación en febrero del 2015 a junio de ese mismo año. Durante 2016 y 2017 formó parte del equipo de Dirección General de la Educación Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como especialista en didáctica de la educación inicial. Es asesora pedagógica y formadora en las instituciones de inicial y en los profesorados de educación inicial. Tiene a cargo el proyecto Juego y Arte en la educación inicial, ludotecas, patios y Zoom del proyecto de la didáctica que se desarrolla con profesores formadores de los profesorados de educación inicial. Cuenta con publicaciones en el área de formación docente y de la educación infantil, entre ellas su última publicación, La enseñanza en la escuela infantil, 0 a 3 años, un derecho, fundamentos teóricos y prácticas, aportes al campo de la pedagogía de la crianza, publicado en febrero del 2021. Así que es grato contar con la profesora Rosa Violante para el desarrollo de este webinar y en esta exclusiva ocasión no solamente tendremos la oportunidad de contar con la profesora Rosa, sino también nos acompaña a la doctora Andrea Suárez. Ella es licenciada en educación preescolar, experta en temas relacionados con la educación y desarrollo de la primera infancia y formulación de políticas públicas. Ha sido ponente nacional e internacional en espacios académicos que promueven a la reflexión de la educación de la primera infancia. Ha participado en el desarrollo y escritura de múltiples lineamientos y referentes técnicos de la educación inicial en Colombia. Su experiencia como maestra de primera infancia le ha permitido comprender los desafíos que enfrenta la educación, planteando propuestas pertinentes para fortalecerla. Dentro de las experiencias laborales más significativas se encuentra su participación en equipos técnicos de primera infancia en entidades oficiales. Es asesora para la Comisión Intersectorial de la Primera Infancia. Actualmente es la subdirectora de calidad de primera infancia del Ministerio de Educación Nacional. Así que le damos la bienvenida. Sabemos que las dos harán de este espacio un conversatorio altamente enriquecedor para cada una y cada uno de los participantes. Le doy la palabra a la doctora Andrea. Muchas gracias por esta presentación que haces de la profesora Rosa y mía. Creo que ya abriste como un poco el camino para saber más o menos en dónde nos vamos a centrar y vamos a enmarcar esta conversación. Bueno, bienvenidos todas y todos a este espacio. Hoy, como ya lo mencionaron, hemos querido dedicar un espacio para conversar sobre esos desafíos que tenemos en términos de la organización pedagógica y curricular, un poco preguntarnos sobre qué entendemos por currículo, este currículo que el país, es decir, que Colombia ha decidido por qué en primera infancia, por qué se centra tanto en temas de vivir la experiencia y por qué la experiencia allí tiene un lugar fundamental, cómo eso lo podemos de alguna manera jalonar para poder buscar de alguna manera tender unos puentes importantes entre la educación inicial y la básica primaria, generando allí todo una posibilidad de, como lo denominamos en el nombre del espacio, armonización que nos permita realmente que conjuntamente podamos caminar hacia un mismo propósito que seguramente tanto los maestros de educación inicial como los de básica primaria tienen, y es el desarrollo integral de los niños y las niñas, su aprendizaje y el potenciamiento de todas sus capacidades. Y entonces allí el darnos cuenta que tenemos mucho en común, que los dos trabajamos del mismo lado y para el mismo lugar, ¿cierto? Eso sí, con unos énfasis, identidades y formas distintas, gracias a nuestra autonomía, pero también al proceso de desarrollo de los niños y las niñas, pues poder entonces generar realmente un equipo de trabajo que permita jalonar todos estos ejercicios. Entonces, no siendo más, queremos entrar en este conversatorio con Rosa. Ya con Rosa veníamos como conversando hace algún tiempo sobre este escenario y quisiera iniciar, digamos, la conversación, Rosa, allí, si me lo permites, empezando a indagar un poco sobre qué significa que un currículo esté centrado en la experiencia y no en unos contenidos, y cómo este currículo que está centrado en la experiencia puede ser
un motor, ¿cierto? Puede ser un pretexto para poder allí empezar a entablar unas reflexiones en torno a cómo empezamos a hablar de una formación integral. De hecho, nuestra política general de educación, nuestra ley general de educación, plantea que nuestro propósito es la formación integral. Y por eso creo que allí poder empezar a dar como algunas pistas sobre esta forma en la que el país ha venido desarrollando el currículo en educación inicial y cómo puede capitalizarse en la básica primaria podría ser como un punto de partida para la discusión. Así que te doy la palabra, Rosa. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la bienvenida y por la presentación, y un placer poder intercambiar en este espacio con colegas latinoamericanos y compartiendo esta experiencia nacional que lleva adelante el Ministerio. Bueno, en función de lo que vos venías planteando, Andrea, creo que cuando nosotros pensamos en un currículum, primero, ¿qué es un currículum? Sencillamente, los currículums son el conjunto de prescripciones acerca de la enseñanza. Y ahí tomo a la colega argentina Flavia Terigi, que en un hermoso análisis que hace dice, bueno, de todas las definiciones, el conjunto de prescripciones, es decir, el conjunto de recomendaciones o el conjunto de acuerdos acerca de lo que es la enseñanza, tiene que ser el currículum, ¿no es cierto? Un referente para los docentes para que puedan resolver sus tareas en común. ¿Qué significa que sea centrado en la experiencia, no es cierto? Esto me parece muy rico desde el punto de vista de las bases curriculares que tiene Colombia, porque el centro está puesto, ¿no es cierto?, en la experiencia de los niños, las niñas, los bebés. Ellos son los protagonistas y se asume de alguna manera esta responsabilidad y este, digamos, desafío de enseñar a ellos y a ellas. Entonces, el conjunto de las actividades tiene que estar centrado en ver cómo acompañamos esos procesos de aprendizaje y desarrollo particulares, aunque estén compartiendo espacios comunes, ¿no es cierto? Y yo tomo la definición de experiencia de La Rosa, donde él dice que la experiencia es la que de alguna manera expresa lo que nos pasa, no lo que pasa. Y pone un ejemplo muy interesante donde un alumno puede leer un libro y aprender un montón de contenidos acerca de cómo analizar un relato, y ya está. Y luego se le hace preguntas y él puede, digamos, de alguna manera decir de qué manera se puede hacer un relato, etc. Pero si ese relato no lo conmovió, si ese relato no implicó digamos, algo que se movió en él, no sé si hay una verdadera experiencia. Entonces, el desafío que tenemos es cómo nosotros, como educadores, como maestros, podemos armar situaciones de enseñanza que provoquen experiencias. Quiere decir que provoquen transformaciones, que conmuevan las subjetividades. No que sea una, digamos, repetición de información, sino que esa información forme parte del sujeto, porque si el currículum está basado en la experiencia, como dice nuestro maestro Dewey, es decir, el sujeto es activo, transformador, y va a ser un ciudadano comprometido que también va a transformar la sociedad en la que vivimos. Y desde bebés podemos promover esa actitud o esa formación de que nuestros niños y niñas son lo fundamental. Los escuchamos, los acompañamos, entonces promovemos el desarrollo de esas experiencias. Y esto de las experiencias también se vincula con otras, yo pensaba también, Andrea, con otros fundamentos que tienen las bases curriculares, que son muy importantes, como las relaciones entre desarrollo y aprendizaje, como la importancia de las interacciones. Más que transmitir información, tenemos que interactuar y armar esos diálogos, ¿no es cierto?, donde se vayan construyendo saberes significativos, ¿sí? Bueno, creo que un currículum basado en la experiencia supone el acompañamiento de todos estos fundamentos que en las bases curriculares están muy claros,
como, digamos, las relaciones entre aprendizaje y desarrollo, las interacciones y el concepto clave de actividades rectoras. Y por otra parte, la importancia fundamental de que haya una construcción compartida de saber pedagógico. Ahí sí podemos armar un colectivo para hacernos cargo de este gran desafío y de esta responsabilidad que tenemos como seres humanos, ciudadanos y educadores de enseñar. No sé si más o menos fui respondiendo. Sí, claro que has respondido, y yo quisiera allí hacer como un zoom en lo que acabas de decir. Y cuando tú dices no es, digamos, la experiencia que conmueva la subjetividad, creo que ahí está el quiz de todo este asunto, y me atrevería a decir lo siguiente, y es cómo logramos transformar o superar esa idea de enseñar un contenido específico a poder situarnos, a generar experiencias donde los sujetos sean interpelados, sean retados, ¿cierto? Y cuando yo hablo de retados, es un desafío que te va a permitir de alguna manera jalonar o complejizar tu pensamiento, tu manera de hacer, y que le permita realmente allí pues ver esa transformación de la que tú haces referencia. Creo que allí hay una posibilidad bastante interesante de ver que si nos centramos en eso que tú manifestabas del desarrollo y esa relación entre desarrollo y aprendizaje, y podemos empezar a comprender los procesos que hay detrás del proceso lector, escritor, motor, bueno, podemos empezar del pensamiento crítico y demás, podemos ver entonces como una trayectoria todos los procesos que vamos desarrollando y cómo cada uno de los niveles educativos empiezan a aportar para que esos procesos se fortalezcan, acontezcan realmente en la vida de los niños. Creo que allí tú nos das unas ideas, unas puntadas muy, pero muy importantes. Y allí entonces surge otra pregunta, Rosa, frente a cómo entonces lograr que ese proceso pedagógico que debe tener esa mirada integradora que está centrada en el desarrollo y en el aprendizaje, y que, como tú lo manifiestas, ha sido uno de los caminos que ha tomado el país, cómo lograr llevar eso a la básica primaria, porque muchos de los maestros que hoy están aquí conectados nos han evidenciado como, yo siento que cuando están en la educación inicial todo fluye, todo es integral, logramos hacer grandes procesos, pero llegan al primero de primaria y cambia todo el escenario, niños sentados, mirando el tablero, de alguna manera se fragmenta el conocimiento, la integralidad se dice y se pone como una bandera, pero realmente en la práctica esto no es tan claro porque dividimos y fraccionamos por áreas o por disciplinas. Entonces, ¿cómo lograr que este proceso pedagógico integrador que viene, digamos, fundamentando la educación inicial pueda realmente inspirar a la básica primaria? Claro, yo pienso que digamos, hay muchas formas instaladas, ¿no es cierto?, hasta casi inconscientes, diría yo, que se ponen en juego cuando los docentes enseñan. Y esto tiene que ver con cómo fuimos nosotros alumnos. Entonces, lo primero que aparece en la resolución de esas situaciones es nuestra biografía escolar, que se pone en juego en las formas que consideramos tienen que llevarse adelante. Entonces, este desafío que vos planteás realmente es un gran desafío en el sentido de que solo es posible si hay una reflexión crítica de lo que voy haciendo y si esa, digamos, actividad o esas acciones que estoy haciendo yo las quiero modificar en función de determinados objetivos. Entonces, uno de los pocos caminos es poder pensar si lo que estoy haciendo es lo que yo quiero hacer, porque una cosa es lo que yo escribo en la planificación y muchas veces escribo cosas que están muy bien, y cuando voy a la acción, sin darme cuenta, por eso creo que es un trabajo reflexivo, no es cuestión digamos, de señalar que se realiza una actividad u otra más adecuada o menos adecuada, sino comenzar a mirarse y a mirarnos entre varios, por eso lo colectivo es lo que nos construye y nos permite esta modificación, si realmente esas acciones que estamos llevando adelante son aquellas que nosotros intencionalmente preparamos, porque no tengo ninguna duda que todos los docentes quieren preparar sus mejores actividades. Siempre lo pensé y lo defendí. Pero a veces sucede que en la puesta en marcha aparecen otras, digamos, resortes o variantes que hacen que la puesta en marcha
tome otras características, ¿no? Entonces, quizá en inicial tenemos una historia diferente porque, digamos, tiene menos historia el nivel desde un punto de vista y, digamos, el tránsito que hicimos como alumnos de inicial es más parecido al inicial que queremos. Entonces, es más sencillo que eso vaya sucediendo. Pero me parece muy interesante, ¿no es cierto?, poder pensar cómo podemos inspirar a los docentes de primaria con lo que nosotros estamos haciendo. Primero que en general el apasionamiento que tenemos los docentes de educación inicial es histórico, ¿no es cierto? Ese compromiso que tenemos con las infancias, esa posibilidad de jugar, es decir, de alguna manera eso ya forma parte como de la cultura de los maestros de inicial. Entonces, para mí creo que un camino interesante es mostrar, invitarnos a compartir actividades, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no hacer actividades en conjunto? Co-coordinadas, no que yo preparo una actividad para llevar a los chicos a que lo hagan en la primaria, porque generalmente lo que pasa es que la articulación la hacemos yendo a visitar a la primaria, porque suponemos que como esto es preescolar, que ese nombre también habría que cuestionarlo, es prepararlos para que aprendan a ser escolares. Y yo digo que lo que pasa en inicial es escuela, y es escolar, pero es una escolaridad que tiene otras características, otras definiciones, que creo serían un desafío que se traduzcan y se generalicen a todos los niveles. Porque no necesariamente no tengo que dejar de jugar para seguir aprendiendo contenidos, porque puedo aprender contenidos en contextos de juegos interesantes, puedo aprender contenidos en contextos de resolución de problemas, en experiencias que me permitan a mí construir un conocimiento acerca de un contexto social que quiero conocer. Entonces, pienso que un camino posible tiene que ver con esto de poder compartir, visitarse, observarse a sí mismos y digamos que el desafío sea, vamos a armar un proyecto de lectura y escritura, vamos a mandarnos cartas. ¿Cómo les vamos a enseñar a los chicos a que se manden cartas entre ellos? Ponemos un buzón, no sé, invento en este momento, y entonces vamos a escribir. Y ese proyecto no lo arma la maestra de primer grado para que lo haga y le ayude a la maestra de jardín. No, nos sentamos las dos y vemos cómo podemos enseñar esto. Entonces, ¿cómo podemos enseñar a escribir? Ah, yo hago así. Ah, qué bueno, yo hago de esta otra forma. Entonces, en ese enriquecimiento mutuo, porque hay muchas cosas que los maestros de primaria también nos pueden enriquecer a los maestros de inicial, ¿no es cierto?, en algunos modos, y después visitarnos. Voy a hacer una experiencia muy rica. Yo la coordino, que vengan los chicos de primaria. Hacemos la actividad, la coordina la maestra de jardín y los chicos participan. Y otra vez, cuando coordina la de primaria, yo soy ayudante de la de primaria. De esta manera, compartimos el hacer cotidiano y de ese modo se constituye en un objeto de reflexión compartida y de diseño compartido. Entonces vamos haciendo el currículum en la acción, es decir, vamos construyendo esas formas de enseñar en conjunto, con un referente que son las bases curriculares, por supuesto, a nivel nacional, pero la idea es construir en ese contexto particular, en esa escuela, con esos niños y con esas niñas, esas experiencias. Entonces yo digo que, digamos, analizar en forma conjunta, debatir entre los maestros, abriendo ese espacio de aprendizaje mutuo y de respeto mutuo, y no que los de inicial tenemos que empezar a hacer cosas de primaria en el segundo semestre para que los chicos no sufran porque después van a tener que estar sentados. ¿Y por qué no hacemos que no se sienten en primaria, en un banco uno atrás del otro? ¿Por qué no ponemos los bancos enfrentados y se arman mesas? ¿Por qué no ponemos sectores o rincones como tenemos en jardín, ambientes simultáneos donde un momento del día los chicos estudien, sí, geografía, historia, pero en lugar de que escuchen al maestro que habla, vayan y resuelvan diferentes problemas
en diferentes sectores, en pequeños grupos, por ejemplo. Que eso nosotros lo hacemos todo el tiempo en inicial, y quizá en primaria no está instalado, aunque tiene digamos, su especificidad de contenido, pero estamos, digamos, intercambiando esas formas de organizar la enseñanza, y estamos también tratando de confirmar nuestra identidad como nivel educativo tan importante como como primaria, porque parecería que estamos al servicio de enseñar a ponerse uno detrás del otro, a tener la cartuchera individual y no prestar nada porque todo es individual, en cambio en el jardín es todo social. Es decir, hay determinadas cuestiones. Por eso cuando son mundos distintos, ¿no es cierto? Pero por eso me parecía tan interesante este título de armonización o articulación, porque si bien hay diferencias, es necesario que construyamos acuerdos para que el objetivo fundamental, que es que los niños y las niñas sigan aprendiendo lo que tienen que aprender, que es diferente lo que van a aprender en primaria que lo que van a aprender en inicial, porque son diferentes los currículos, tenga un modo de llevarse adelante que le resulte siempre respetuoso y familiar a estos niños, a estas niñas, a estas familias, porque también tenemos que trabajar con las familias. Entonces creo que el eje estaría en el trabajo conjunto y en experiencias que realmente modifiquen ciertas estructuras pedagógicas, como el trabajo en grupo total, escuchando al maestro. Como por ejemplo, todos de la misma edad siempre juntos homogéneamente. ¿Por qué no hablar de edades integradas? De hacer momentos en la semana donde haya niños de diferentes grados alrededor de un proyecto común. Todos los martes está el proyecto de cocina, donde todos los chicos se juntan primero, segundo y sala de 5. Entonces hacen un proyecto de cocinar con chicos de diferentes edades. Entonces, romper con ciertos formatos que no garantizan un aprendizaje verdaderamente significativo y tienen más que ver con el aprendizaje de contenidos y no con el desarrollo y la participación en experiencias. Ahora nombré estos, pero bueno, podríamos tomar otros más, ¿no es cierto? Esta sería un poco la perspectiva. Yo creo que el realizar en conjunto es la clave. No preparar para ni pasar, digamos, hacer evaluaciones donde este nivel no hizo lo que tenía que hacer, entonces acá. No, es un solo sistema educativo donde todos tenemos el mismo compromiso, y de esa manera tenemos que asumir de qué forma contribuimos a esa trayectoria escolar que queremos que sea continua y completa. Esto más o menos es lo que pienso que el nivel inicial puede regalarle. Yo quiero que el nivel inicial le regale a la primaria, porque generalmente nos piden que hagamos todo como en la primaria, porque así somos más escuela. Y yo digo que nosotros somos escuela infantil, y reafirmo esta nominación con mucha fuerza, porque es escuela, porque se enseña, y es infantil porque los modos en que se enseñan son específicos. Y muchos de estos modos específicos también los necesitan los niños de primaria, porque siguen siendo niños. Así es, Rosa, así es, siguen siendo niños y de alguna manera tienen la misma necesidad que los de primera infancia de jugar, de expresarse, de disfrutar la literatura, de otros, de realmente moverse en esos puestos que a veces están como tan fijos y que no permiten ningún tipo de interacción, vas a ver a un tablero y a un maestro que está allí impartiendo una serie como de indicaciones. Creo que tú has tocado varios temas que me parecen muy importantes y que nos van sumergiendo como en esta idea de entender esta lógica de poder plantear que el currículum no es algo que viene desde un Ministerio de Educación y que va bajando, y que sino es un currículum que parte de la reflexión permanente del día a día,
que hace parte de una construcción colectiva entre maestros, los niños, las familias, el contexto, que se deriva de un análisis crítico de las realidades que tenemos, y eso allí entonces lo pone con mucha más potencia. Nosotros en nuestro país no tenemos un único currículo, sino nosotros planteamos bases generales, usualmente para que sean las instituciones educativas, junto con su comunidad educativa, que construyan su propio currículo. Sí, algunos países dicen, pero ¿qué pasa si Colombia debería tener como unas cosas muy grandes y generales y decir, este es el currículo? Nosotros decimos, no, tenemos allí una distancia y consideramos importante que cada contexto amerita unos procesos de reflexión pedagógica necesarios para poder adecuar y organizar pedagógica y curricularmente toda su propuesta. Digamos que sabemos que hay ejercicios que han venido funcionando muy bien, pero la invitación allí es que estos maestros en los que nosotros estamos, tanto en primera infancia como en básica primaria, realmente busquemos conformar esas comunidades de aprendizaje, ¿sí? Y en esas comunidades de aprendizaje empezamos a interpelarnos y a preguntarnos sobre eso que tú nos decías, como el ejemplo que nos ponías, sobre cómo podemos enseñar a leer y escribir. Y cómo entonces esto ocurre con los más pequeños y cómo vamos avanzando en ese proceso y qué nos imaginamos que ocurra cuando los niños estén en el último nivel de bachillerato. Y esto va generando que podamos establecer unos diálogos donde cada uno, desde el grado en el que acompaña, reconociendo los momentos también de desarrollo de los niños y las niñas, vayamos identificando los aportes, los énfasis y las experiencias que definitivamente debemos asegurar para que esos aprendizajes se consoliden a lo largo de la trayectoria educativa. Claro, fíjate, mira, por ejemplo, en el año 2012 hicimos una propuesta en la sala de 5 años de construir con Diana Grunfeld, que es especialista en lectura y escritura, un ambiente alfabetizador, es decir, la idea era construir un ambiente con fuentes de información para leer y escribir. Entonces estaba el abecedario, estaban los nombres propios, era un ambiente donde el chico iba a consultar cuando quería y tenía que escribir tenía una agenda, tenía la lectura de determinadas, o sea, la lectura y la escritura en su función social significativa, ¿no es cierto? Entonces, él tenía que escribir para armar la lista para comprar tal cosa o tenía que hacer la nota para comentar. Y se había armado ese ambiente. Ahí nosotros cuando enseñamos enseñar construyendo escenarios, también es fundamental que en la primaria se pueda enseñar construyendo escenarios sin solamente dar la teoría toda, digamos, parte a parte en el pizarrón para que se aprenda hoy una parte y mañana otra, sino que esté a disposición la información para poder leer y escribir en contextos sociales, donde la lectura y la escritura tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, eso por dar un ejemplo. Ese es un poquito los ejemplos para poder inspirar, ¿no es cierto?, este proceso. Y sobre ese escenario, Rosa, que tú estás planteando allí con el ejemplo tan bonito de salas que hay niños de diferentes edades en las cuales nos encontramos y alrededor de una actividad pues vemos cómo los procesos se van de un lado a otro y realmente vemos ese proceso como una trayectoria, ¿cierto?, que es tan importante. Yo quisiera preguntarte, porque entonces es importante hablar de armonización y articulación. ¿Cuál es allí como la apuesta que deberíamos estar, digamos, todos los maestros reflexionando para concretar que estas experiencias como las que nos está relatando hoy, pues puedan darse en el marco de la práctica, del día a día? Claro. Con respecto a digamos, como yo te decía hoy cuando estábamos charlando antes de empezar, en Argentina se habla de articulación. Articular significa que hay dos elementos que tienen que ponerse en contacto para generar un movimiento que beneficie a los dos. Entonces, si está articulado, eso funciona mejor, ¿no es cierto? Y hay que ensamblar y hay que conveniar ciertas cosas para que eso funcione. Y después me puse a reflexionar sobre por qué armonización, que es una palabra que para los acá en Argentina no usamos, y me parece muy interesante porque fui a buscar las definiciones y le encuentro digamos, como un aditamento más que suma a la articulación. Es decir, necesitamos articular, porque en Argentina también nos sucede exactamente lo mismo, ¿no es cierto?
porque existen dos niveles que tienen que conversar y ponerse de acuerdo para que ese pasaje sea lo mejor posible. Entonces estamos hablando de que ayudamos a pasar. ¿Qué pasa? ¿Por qué son dos formas de enseñar diferentes? Si nosotros comparamos, tomemos las variables básicas, espacio de inicial, sectores, escenarios, los chicos pueden intercambiar uno con el otro. Primaria, bancos, un pizarrón, todos sentados. El otro día le preguntaba a mi sobrino nieto, que está en primer grado, ¿qué tal tu escuela? ¿Te gusta? No me dejan levantarme, no me dejan hablar, no me dejan... O sea, pavadas, porque después estaba contentísimo con que había aprendido a leer. Pero el modo cotidiano de la vida cotidiana se le hacía, digamos, dificultoso. Espacio, tiempo. El tiempo respetuoso de los niños y las niñas, en inicial, donde se va haciendo una observación, un seguimiento para cortar una actividad. En la primaria toca el timbre, digamos, por lo menos acá en Argentina, ¿no es cierto? Están los horarios fijos, los momentos recortados. Tiempo, espacio, agrupamientos. En la primaria todos al mismo tiempo tienen que estar haciendo siempre lo mismo, exactamente igual, en el mismo tiempo terminar todos juntos. En cambio, en inicial digamos, ir teniendo sus tiempos, terminaron de hacer su actividad, van a la otra. Entonces, ahí es necesario articular para que el chico, digamos, pueda ir acomodándose. Pero yo creo que lo que tenemos que lograr es una armonización, que por eso me gusta más la palabra, en el sentido de que son partes diferentes, son dos cosas distintas, pero que tienen que concurrir en una misma finalidad. ¿Esta misma finalidad cuál es? Acompañar las trayectorias escolares continuas y completas. Si yo quiero acompañar las trayectorias de aprendizaje de los niños y las niñas, lo que tengo que lograr es armonizar, es decir, como en una, digamos, composición musical. Tengo que poner determinadas notas y determinadas combinaciones para que suene de manera que sea muy placentero y agradable. Y creo que es un buen desafío que la enseñanza y el aprendizaje resulten experiencias que se quieran repetir, experiencias que resultan enriquecedoras y que las personas las puedan capitalizar como una de las mejores cosas que les pasaron por su vida. Acá tenemos una experiencia que ahora me acuerdo que es la escuela de la señorita Olga en Rosario, que fue una experiencia innovadora de la escuela nueva, interesantísima, y hay una película donde le hacen entrevistas a las personas ya mayores que fueron a esa escuela primaria, y ellos recuerdan todos y todas como el momento más rico de su vida. Había días que había exposiciones de arte, ellos autogestionaban la organización de las actividades de la escuela, es decir, había ciertas cosas de protagonismo que son las que se están planteando en estas bases curriculares. Entonces, si tenemos estas bases curriculares en Colombia que nos dan el permiso o digamos, legalizan o nos invitan a que esto suceda, simplemente y grandemente lo que tenemos que hacer es ver de qué manera vamos construyendo esas alternativas diferentes. Entonces, me parece que es necesario para armonizar, es decir, para contribuir a un objetivo común, ponerse de acuerdo en estas cuestiones que tienen que ver con los modos en los que vamos a ir organizando las experiencias, ¿no? Y creo que ahí está el gran desafío que nosotros tenemos que tomar. Creo que un eje, yo defiendo mucho la enseñanza como el conjunto de acciones, no la enseñanza tradicional de dictar clase en forma oral, sino la enseñanza que implica armar escenarios, la enseñanza que implica compartir expresiones mutuas de afecto, la enseñanza que implica plantear una situación problemática, plantear una situación creadora, la enseñanza que implica hacer junto con el otro, ¿no es cierto? La realización conjunta son todas formas de enseñar que
permiten que los sujetos puedan apropiarse de los contenidos y de los saberes en forma, digamos, protagónica, sin ser solamente sujetos que escuchan, ¿sí? Sin ser solamente sujetos que repiten información, sino que la idea es que el saber y la información esté al servicio de poder resolver estas situaciones ricas. Por eso creo que las actividades rectoras que ustedes plantean, y acá retomo algo, bueno, voy a hacer un comentario porque escuché algún webinar y Diana Bejarano en su webinar hizo unas preguntas y entre ellas elegí una. Ella les preguntó, las actividades naturales de la primera infancia, es decir, las actividades rectoras, juego, arte, literatura y exploración del medio, ¿sí? Juego, arte, literatura y exploración del medio, ¿son pertinentes solamente para la educación inicial? Ella hizo esta pregunta. Y yo me voy a tomar el permiso de contestarla, porque me pareció una pregunta clave, ¿no es cierto? Yo creo que no son exclusivas de la educación inicial, porque estas actividades rectoras son las formas en que la educación inicial encontró de expresar aquello que se enseña. ¿Qué se enseña? Se enseña a jugar, se enseña a disfrutar del arte, a producir, a modelar, a pintar, a escuchar un cuento, se enseña a leer un cuento y ahí aparecen los contenidos de la primaria, porque yo para poder hacer un juego de mesa y jugar bien al juego de la oca, tengo que poder comparar cantidades, contar, etcétera, un montón de actividades matemáticas o de conocimientos, saberes matemáticos que van a estar al servicio o van a estar en ese contexto, por ejemplo, de juego con reglas externas, o si estamos desarrollando una experiencia donde estamos, por ejemplo, acá yo recordaba en la escuela rural trabajaban con un paracaídas porque tienen mucho lugar, mucho viento y muchos árboles. Entonces el docente que hizo con edades diferentes, un niño de 3, uno de 5, otro de 8, se puso en un rincón, tomó una bolsa, puso algo, armó un paracaídas y lo dejó caer. Bueno, los niños de 4 y 5 le preguntaban cómo se hacía un paracaídas. Los niños de 3 querían uno para jugar. Los niños de 8 empezaron a averiguar, y si le ponemos más peso, ¿va a ir más rápido o va a ir más lento? Es decir, esa misma experiencia, fíjense cómo el niño de 3, al estar junto con los otros más grandes, va a enriquecer muchísimo esa experiencia de dejar caer ese paracaídas. Y en esa escuela rural, como había ramas, podían ir alto, entonces iban haciendo experiencias, se reiteraban, ¿no es cierto? Y ese es un contenido que tiene que ver con ciencias naturales, con propiedades de exploración del ambiente, es decir, hay un montón de conocimientos y saberes que se están poniendo ahí en funcionamiento. Entonces yo creo que las actividades rectoras que expresan lo que, digamos, de alguna manera lo que vamos a enseñar, tienen que ser los organizadores de la enseñanza principales. Y ellos le van a tocar el timbre a las disciplinas, no al revés. No, yo estoy en matemática y voy a buscar un juego que me sirva para enseñar eso. Entonces, generalmente ahí lo que sucede es que se ludifica una actividad y no es ni juego ni actividad. Para eso hago una actividad donde yo quiero enseñar determinada cosa y listo. Acá la idea sería que estas serían los ejes del aprendizaje infantil. Así los denominó nuestra maestra argentina, Lidia Bosch, en el año 95, cuando acá en Argentina tuvimos un documento nacional que se llamaba Los Contenidos Básicos Comunes, que organizó los contenidos en disciplinas para la sala de 5, y eso realmente generó un corrimiento de lo específico y de lo rico que teníamos en la didáctica de la educación inicial. Entonces pienso que en ese momento ella dijo, no, los ejes del aprendizaje infantil son juego, ambiente y lenguaje. Y ustedes lo recuperan perfectamente en sus bases curriculares. Yo desconozco las bases curriculares de primaria de Colombia. Ahí me vas a tener que ayudar un poquito, Andrea, porque no las conozco. Pero entiendo que si hay un programa nacional, estas bases en lo escrito estarán en sintonía, ¿no es cierto? Ah, ¿no? Bueno, entonces... No mucho, y ese es un poco el desafío que tenemos como país, porque la educación inicial ha venido tomando con mucha fuerza
todo el centro de hablar de desarrollo, ¿sí? Y hablar de procesos de aprendizaje versus un proceso que tenemos en torno a las competencias, estándares y otros elementos que fueron derivándose allí. Hoy, después de como todo este análisis, la apuesta está en lograr jalonar y compartir una mirada puesta en los niños y las niñas y los adolescentes desde la mirada de desarrollo, entendiendo que la competencia termina siendo un referente para nosotros para poder desarrollar procesos. ¿Sí? Entonces hay que hacer un cambio bastante importante para lograr ver el desarrollo como procesos. ¿Sí? Sí, ahí estamos viendo, claro, que todavía en esa cuestión estamos, mejor dicho. Igual, digamos, yo, por ejemplo, en relación a... Es un tema muy complejo, no nos da el tiempo como para desarrollarlo en profundidad, ¿no? Pero más que acompañar el desarrollo, yo hablo de enseñanza, que es una manera de potenciar, enriquecer y ampliar. Porque muchas veces hay diseños curriculares que esperan que los niños tengan determinadas adquisiciones para enriquecerlas. No, acá aparece desde una perspectiva diferente, ¿no es cierto? La enseñanza tiene un lugar fundamental. Ustedes en sus bases curriculares hablan de la importancia de poder provocar, de poder interactuar. Todas esas son formas de enseñar muy fuertes y muy interesantes para que el docente también asuma, ¿no es cierto? No es que me quedo mirando cómo el niño se desarrolla, no. Tengo que armar una enseñanza que ustedes en las bases curriculares no la llaman enseñanza, pero sí está puesta en un montón de acciones que proponen, ¿no es cierto? Y creo que ese cuidado tuvo que ver porque en general se identifica la enseñanza con una forma más vinculada con la instrucción. Yo defiendo la enseñanza entendida como ese conjunto de acciones, de armar escenarios, etcétera, porque me parece que es un concepto muy fuerte y muy del maestro y de la escuela. Pero hay que redefinirlo en estos términos que estamos hablando, ¿no? Bueno, no sé si más o menos estamos contestando un poco cuál es el planteo. No sé si querés que desarrollemos alguna otra cosa más. Bueno, con primaria gran desafío les queda, ¿eh? Con el diseño curricular, digo. Claro, y por eso era importante empezar a tener como estas discusiones de por qué es importante hablar de armonización. ¿Qué es lo que tenemos que armonizar? A veces esperamos que como que esto se dé de manera espontánea y la invitación aquí es que tenemos que sentarnos con los maestros del inicial, de básica primaria, yo me llevaría hasta la secundaria, y sentarnos a identificar cuáles son nuestros propósitos, ¿sí?, de enseñanza, aprendizaje, desarrollo, que queremos finalmente lograr con los niños y las niñas durante toda su trayectoria, para empezar realmente a ver, bueno, y qué estrategias estamos usando, por qué inicial usa esto, por qué primaria debería hacer esto, cómo esto me va a aportar para que este proceso se consolide, los ambientes pedagógicos, cómo así que es el ambiente, para que también entendamos que en inicial vamos a ver que los niños están todo el tiempo en actividad, que no van a estar sentados mirando al tablero, sino que van a estar allí espontáneamente jugando, habrá un rincón de juego simbólico, habrá un rincón también de construcción y va a ser necesario que estemos hablando, compartiendo y demás, y entender como cada dinámica de cada nivel. Digamos que ahí vamos, creo que tú has dado unas puntadas muy importantes. Yo quisiera como ampliar algo que tú hablabas sobre las actividades rectoras, y es que para nosotros las actividades naturales de la infancia son de los niños, no son ni de la educación inicial, ni del sector salud, ni de la familia, ni de ningún lugar, son de los niños y las niñas. En ese sentido es como parte de ese equipaje que ellos tienen, ¿cierto? Con lo cual, como tú lo decías, se relacionan con el mundo, pero además de eso se relacionan con nosotros, pero además de eso expresan a través de estos las comprensiones que hacen sobre la vida. Y por eso es importante entenderlo, porque así vemos que se la van llevando, como su equipaje es propio, pues con ellas transitan a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, lograr entender que siempre van a estar presentes, creo que va a ser uno de los primeros pasos para poder hablar de esa armonización, ¿sí? De por qué tenemos que dar tiempo para jugar en primero, y en segundo, y en tercero, y en cuarto, en quinto, y en primaria, porque lo necesitan. El juego va a ir cambiando. Pero también yo digo, hay una cosita que tenemos que tener cuidado. En lugar de decir dar tiempo para que jueguen, porque si no, ¿qué pasa? Si dan tiempo para que jueguen, dividen.
ahora juegan, ahora aprenden. No, no, no. Que el juego forme parte de algunas estrategias junto con otras más, ¿no es cierto? Que no se vea el juego como el recreo nada más. Ahora yo les voy a, estuve buscando algunas cosas para compartir que hemos hecho en algunos patios, ¿no es cierto?, con maestros de primaria, para que se pueda ver de qué manera se puede ir construyendo en conjunto esto, ¿no? De acuerdo, y creo que, digamos, para ir avanzando en la conversación, parte de esto que ha venido ocurriendo a propósito de la pandemia, pues nos invita a pensar la necesidad, la urgencia, lo denominaría yo, de empezar a hablar de armonización y armonizarnos, ¿sí? Porque en casa hubo una variedad de aprendizajes y ocurrieron muchas cosas, pero estábamos llegando al escenario educativo, nosotros ya estamos con el 80% más o menos de instituciones educativas en presencialidad, nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo como gobierno nacional para volver a habitar los escenarios educativos, los maestros de nuestro país han sido pioneros en este ejercicio, hemos estado reflexionando, participando, y creo que es la oportunidad de empezar a hablarnos. ¿Qué niños nos están llegando a las aulas? ¿Cómo están llegando? Realmente dónde debe centrarse el foco del currículo en este momento. Lo vemos mucho hacia el desarrollo socioemocional. Ayer, bueno, esta semana estuve en Nariño, en Pasto, el foro de esta región, y veíamos cómo hay una preocupación de los maestros por la salud mental de los niños y las niñas, de las familias, de ellos mismos, pero cómo nos va a ocupar una gran parte de este año trabajar en ese desarrollo socioemocional, porque de verdad que requerimos allí acompañar, realmente necesitamos ser sostén y ser contenedores de lo que está pasando en casa. Muchos niños han perdido a sus familias, familiares, abuelos, tíos, padres, madres. Muchos niños han vivido la enfermedad en casa, también tenemos muchos temores de regresar y estamos en ese proceso y creo que es un escenario maravilloso para que nos sentemos a conversar, a qué regresamos a la institución, cómo regresamos, cómo vamos a capitalizar todo lo que vivimos en pandemia y cómo vamos a hacer que ahora en este marco que estamos juntos nuevamente, pues podamos realmente avanzar y hacia dónde queremos avanzar. Es un poco, quisiera entonces preguntarte allí si tú consideras que en este escenario es importante hablar de esa armonización y cuáles serían como esos pasos que deberíamos dar hacia esa armonización. Creo que, como vos ya lo dijiste, coincido en que es necesario, como era antes y ahora más aún, porque estos niños y estas niñas son del sistema educativo en su conjunto. Y entonces la idea es que ellos puedan de alguna manera encontrarse con espacios que contribuyan a que eso que sucedió durante la pandemia pueda estar reconocido, se pueda conversar, pueda ser parte de lo que serían las situaciones de enseñanza nuevas. Todos hemos aprendido muchísimo y creo que sería muy rico, por ejemplo, que ellos traigan sus experiencias, que puedan armar diarios de lo que sintieron, diarios de lo que pasó. Entonces, en lugar de escribir algo que está en un ejercicio de un cuadernillo, ¿por qué no vamos a escribir qué sentimos cuando no podíamos salir de casa, por ejemplo? Estoy hablando de la primaria, ¿no es cierto? Determinadas cuestiones donde la escritura me permita guardar memoria, donde la escritura me permita compartir con otro. Y si, bueno, ¿qué estuvimos haciendo en casa? Estuvimos haciendo comidas, traemos las recetas, copiamos las recetas. ¿Qué te enseñó tu abuela ahora que estuviste en casa tanto tiempo? No sé, depende de los contextos y las cosas que hayan podido ir sucediendo, ¿no es cierto? Pienso que sí, que es un nuevo desafío más y que esta situación inédita nos convocó a todos y a todas a armar diferentes alternativas y que es todo en construcción, digamos. Por eso nos tenemos que reunir y armar, porque nadie sabía que esto nos iba a suceder y todos lo transitamos de la mejor manera que pudimos y todos aprendimos diferentes cosas. Creo que es un momento muy rico para revisar lo que pasaba en la escuela y lo que nosotros queremos que pase. Yo siempre digo la escuela que queremos, que nos pongamos a pensar cuál es la escuela que queremos. Entonces yo me imagino que yo quiero que los niños entren y se encuentren con diferentes sectores donde puedan elegir si hoy quieren pintar, mañana, y eso es aprendizaje y eso incluye contenidos, pintar, construir, y también en primaria.
porque para hacer una construcción pueden hacer un plano, pueden dibujar el plano, pueden anticipar, ahí trabajan geometría, ahí trabajan espacio, trabajan determinados aspectos de la matemática espacial y de la geometría que están en función de armar un proyecto, que entre 3 o 4 definen. Yo, sin ser maestra de primaria, pienso que esos serían como las líneas posibles de ir pensando, ¿no? Ese tipo de proyectos donde lo van armando y ellos van estudiando porque necesitan saber para armar, evitando los conocimientos descontextualizados, porque hoy en día los niños y las niñas, con los celulares, con el acceso a la información la tienen toda. Lo que tenemos que trabajar es que ellos puedan asumir un problema a resolver, asumir un desafío, un proyecto, la construcción de algo creativo, armar una obra conjunta, y ahí entonces aparece la pasión por aprender y el compromiso, ¿no es cierto? Pienso que eso por ahí sería como de alguna manera lo que nos desafía actualmente. De acuerdo, y un poco siguiendo con la conversación que establecimos hace un par de semanas, tú nos comentabas de algunas experiencias que te has venido teniendo en esta lógica de armonización, y allí nos planteabas como unas 8 formas de enseñar que van dando como las puntadas, ¿cierto? Ya lo mencionabas cuando hablabas de armar los escenarios, de evidenciar afecto, pero allí, digamos, yo creo que quisiéramos profundizar un poco más en estos elementos que tú planteaste y nos hablabas de unos escenarios que también has podido y nos decías, vamos a compartir algunas imágenes, algunas fotos de esa experiencia que tú has venido como recogiendo. Bueno, podríamos entonces, tendría que compartir pantalla. Ahí está. Bueno, acá esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? En función de las experiencias que ustedes me pidieron que yo compartiera, fui armando algunas recomendaciones que pensé posibles, como ideas posibles, para lograr esa armonización curricular. Esa sería un poco la idea, porque ya hemos hablado de lo que es armonización curricular. Entonces, cuando yo me pregunto cómo abordar la armonización curricular, simplemente retomo cosas que habíamos hablado. Es la construcción de saberes pedagógicos compartidos entre los docentes de inicial y primaria. Cuando hablo de saberes pedagógicos, sería la construcción de ese saber didáctico que se arma en terreno. Es decir, nosotros vamos a diseñar, poner en marcha y evaluar nuestras propuestas de enseñanza en forma conjunta, de manera que ya lo estuvimos viendo. Voy a contar entonces algunas experiencias. Por ejemplo, esto fue muy rico. Janina Rodríguez, que es una docente de inicial, trabaja en el JIRIM, que son Jardines de Infantes Rurales de la isla del Delta. Entonces ella viaja 2 horas en lancha y llega al JIRIM, que en realidad no es una escuela, no es un jardín de infantes, forma parte de la escuela primaria. Pero ella tiene los contenidos de jardín de infantes y las propuestas de jardín de infantes. Entonces, lo que trabajan en las lanchas, porque tienen que viajar un montón y van buscando a todos los niños y las niñas hasta que llegan a la escuela, ya van enseñando allí, y ahí se ve cómo los niños de diferentes edades participan, ¿no es cierto?, de diferentes actividades. Entonces, las salas son de muy poquitos niños de inicial, pero que forman parte del grupo más grande, donde está muy parecido a lo que serían las escuelas rurales, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, ellas contaban que armaban peñas, que organizaban todos los proyectos con primaria, y en otros momentos tenían cosas más específicas. Esta sería, a mí me pareció una experiencia riquísima, porque, digamos, desarma lo que sería la experiencia de la escuela, que los chicos van de 9 a 12, que tienen la cosa formal, que hay que ingresar y salir, sino que acá se van desarrollando los aprendizajes en grupos heterogéneos, en tiempos que no son, entramos al aula, salimos del aula, mientras viajamos en lancha escuchamos cuentos, luego armamos la peña, invitamos a la comunidad y ahí cantamos canciones y hacemos música. Entonces van apareciendo, ¿no es cierto?, las disciplinas y los contenidos en situaciones de contexto. Después acá quiero compartir una experiencia que personalmente coordiné en Goya, Corrientes, una provincia argentina, donde trabajamos durante todo un año
con los maestros de primero, segundo y tercer grado y el jardín de infantes. Todos asistían a la misma capacitación que yo en ese momento asumí, que trabajaba juego, arte y alfabetización inicial. Entonces, juntos armaron los proyectos. Y los proyectos los armamos en los espacios institucionales compartidos, no en el aula ni en las salas. Entonces, lo que trabajamos fue con el patio, una ludoteca institucional y un taller de artes visuales, ¿no es cierto? Entonces, estas fotos, por ejemplo, muestran cómo después de este proyecto anual, las maestras de primaria instalaron en el patio, primero en los 5 minutos que tenían de recreo, juegos tradicionales. Los niños salían y mientras jugaban, aprendían tanto que ellas decidieron que iban a dedicar horas de sus horas de matemática para que jugaran mejor a la escoba de 15, por ejemplo. Porque se daban cuenta, jugando, observando cómo jugaban en el patio, se daban cuenta que los niños de primaria, para jugar bien, tenían que saber sumar y restar. Entonces fueron viendo cómo el mismo juego les exigía a ellas enseñar contenidos disciplinares para que ese juego tuviese mayor riqueza y mayor desarrollo y mayor desafío para los niños y las niñas. En ese contexto de juego real, no una actividad ludificada, sino un juego verdadero, necesitaban saberes, y ellas ahí empezaron a desarrollar los saberes. Acá es una escena del patio de jardín que estaban construyendo túneles y caminos, y lo que quise mostrar es cómo tanto en primaria y en jardín aparecen situaciones similares. Esto es lo rico, cómo los niños de primaria pudieron empezar a participar de esto. Y trabajaron con el proyecto de los juegos tradicionales en este caso. Y luego, por ejemplo, se diseñaron el patio. Fíjense ustedes, yo tomé las nominaciones de las actividades rectoras de ustedes, pero nuestro proyecto se llamaba Juego, Arte y Alfabetización Inicial, o sea que tenemos amplia coincidencia, ¿no es cierto? Este es el patio de esta escuela, que es muy, muy amplia y muy linda como escuela, tiene un patio, este sería el patio de jardín, pero la idea era que también a este patio pudieran visitarnos y compartirlo los niños de primero, segundo y tercer grado, ¿no? Y fíjense que salir al patio era no salir solamente a correr o a los aparatos de juegos motores. Salir al patio era encontrarse con una mesa para dibujar, una biblioteca rodante que aparecía y estaba en un rincón del patio, un pizarrón donde se podía dibujar, una rayuela donde se podía desarrollar el juego tradicional, un montón de cañerías para que se armaran juegos de exploración con agua, armar una cañería para transportar el agua de un lugar al otro. Entonces los chicos salían al patio y se encontraban con una propuesta de multitarea, es decir, sectores simultáneos, donde ellos pueden elegir. En cada uno había un contenido previsto, no se ponía cualquier cosa. O sea, se aprendía, acá se trabajaba toda la parte de expresión de artes visuales, el manejo del color, etcétera. Había decisiones tomadas al respecto para que eso sucediera. La selección de libros posibles se iba modificando. Es decir, quedaron en el patio, que era un espacio institucional compartido. Ahí arrancamos con la actividad de multitarea centrada en el juego y en el arte. Y luego, al pasar esta experiencia, se llevó al patio de primaria, se llevó a veces adentro de la sala, no siempre, son procesos largos para que realmente los docentes puedan apropiarse, ¿no es cierto? Entonces, esa es una experiencia rica que tuvo muy buenos resultados porque juntos vinieron a cursar la capacitación y juntos diseñaron ese patio. Y juntos después armaron otro proyecto parecido para la primaria, pero que seguía los mismos principios de centralidad del juego, de actividad en pequeño grupo, del trabajo de la multitarea como espacios simultáneos, de las edades integradas, porque en el patio se juntaba más de una sala a veces, entonces se trabajaba en forma aparentemente espontánea, pero todo planificado, unos ambientes educativos riquísimos, llenos de contenidos, ¿sí? Pero
que promovían o provocaban esa forma de aprender y de enseñar particular. Por eso yo acá digo que la segunda cuestión que quería compartir es que cuando yo pregunto qué enseñar, las actividades rectoras han de continuar, pueden continuar, porque como vos bien dijiste, son las actividades que desarrollan los niños. Y luego, yo siempre tomo los siguientes como eje, ¿no es cierto? Tiempo, espacio, grupos y contenidos. 4 dimensiones básicas para transformar cualquier propuesta de enseñanza y cualquier institución. Entonces, me corro de los tecnicismos didácticos, objetivo, propósito, actividad, estrategia, que por ahí muchas veces en ese diseño más técnico se queda atrapado el docente, sino que piense, ¿cómo va a organizarlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiempos? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Cómo va a diseñar esos espacios? ¿Dónde va a poner los elementos? ¿Y cómo van a armar estos grupos? Entonces, si yo respeto los tiempos de aprendizaje, necesito tiempos flexibles. Yo necesito que las actividades y los tiempos en su mayoría sean electivos, porque entonces los tiempos de aprendizaje van a suceder en forma subjetiva y personal, sin necesidad de estar esperando que el compañero termine, porque yo ya puedo hacer otra cosa. Y sigo aprendiendo y el tiempo es todo de enseñanza, no hay tiempos vacíos de esperas. Entonces se ofrecen estos ambientes educativos. Por eso yo digo que tendríamos que pasar de un currículum centrado en propuestas de grupo total, es decir, a todos les doy lo mismo, al mismo tiempo, en el mismo horario y de la misma edad, donde todos y todas realizan todo al mismo tiempo la tarea, a un currículum centrado en la multitarea como la organización básica y general de todo el tiempo escolar. Luego pasar de un currículum centrado en la clase del grupo total, todos sentados haciendo la misma tarea al mismo tiempo, a un currículum centrado en el trabajo en pequeños grupos, donde seguro sucede mayor participación y mayor interacción. Pasar de un currículum donde los grupos de alumnos de edades homogéneas exclusivamente, pasemos a un currículum donde hay alternancia. Determinados días de la semana desarrollamos proyectos de edades integradas. Porque generalmente las edades integradas aparecen en las escuelas rurales porque hay pocos chicos y se juntan los de diferentes edades. En cambio, yo digo que intencionalmente lo tengo que provocar, porque es de una riqueza maravillosa que en algunos momentos de la semana, los días miércoles, se trabaje un proyecto donde trabajan chicos de edades integradas, ¿sí? Entonces, fíjense otra pequeña experiencia que me ha comentado una docente de otro lugar de nuestro país, Roldán, provincia de Santa Fe. Ella en este trabajo de articular armó algo muy interesante. La escuela es la escuela infantil del barrio Tierra de Sueños y ella lo que armó en el jardín fueron, con material reutilizable, porque no tenía mucho material, le habían regalado estas, digamos, carreteles gigantes y ella armó con esos carreteles en la sala de 5 los diferentes sectores. Uno para el juego dramático, como ustedes verán acá, con elementos para jugar y asumir roles. Otro con elementos de la naturaleza para poder coleccionarlos, observarlos. Entonces tenemos digamos, palitos, cosas que iban encontrando, digamos, el nido de un pájaro. Luego tenía otro que estaba vinculado con la matemática. Había todo un set de elementos para jugar, comparar. Otro que era de libros. Cuando los chicos se fueron a la primaria, se llevaron los carreteles. Entonces, fue muy rico porque es un detalle que en realidad no hace a la propuesta fundamental, pero sí lo que permitió fue, se fueron de viaje. Los chicos pasaron a la primaria y se llevaron los carreteles. Las maestras de la primaria siguieron con los carreteles. Primero lo ponían como un momento en el día que no tenía que ver con su planificación. Y después fueron descubriendo que en esos carreteles pasaban cosas que tenían que ver con los contenidos que ellos estaban enseñando, porque había libros para leer, porque había números para contar y propuestas para compartir. Es decir, esos carreteles después pasaron, según cuentan, a segundo grado, etcétera, y después lo fueron recreando. Una manera, digamos, es una pavada, pero es una manera concreta de que los rincones, es decir, que la multitarea se instale en la primaria.
Entonces me pareció una idea muy sencilla, pero muy rica desde el punto de vista de que ella acompañó de algún modo la forma en que la maestra de primaria no se sienta con un vacío. Digo, bueno, a ver, esto me llegó, ¿qué hacemos con esto? Y había un momento del día donde cada uno iba al sector que quería. Y después armaron otros también, ¿no es cierto? Esas son pequeñas experiencias que yo quería compartir con ustedes. Por eso pienso que para acompañar el desarrollo de las trayectorias educativas continuas y completas, otra cosa fundamental es centrar la evaluación en un seguimiento, ¿cierto?, que permita reconocer los avances con el objetivo no de promocionar y que el niño apruebe o desapruebe o clasifique o no clasifique, sino tomar información para rediseñar la enseñanza, para acompañar ese proyecto y esa trayectoria. Y yo buscando, ¿no es cierto?, acá veía que en el texto que ustedes tienen de seguimiento del desarrollo integral de niños y niñas, ¿cuáles son las finalidades de hacer un seguimiento? Hacer un informe para ver cuánto aprendió. Solamente eso sirve si yo lo utilizo para tomar decisiones de cómo sigo enseñando. Es decir, la idea sería tomar estas fuentes de información para rediseñar la enseñanza y hacernos cargo de esta trayectoria. Por eso pensaba que, y acá tomo las palabras de otro webinar que escuché que me pareció interesante, donde el director de la Educación Básica Primaria de Colombia, Jaime Vizcano, dice en su webinar: es una apuesta de política educativa en el marco de la educación integral, dice él, y en clave de trayectorias educativas. Entonces señala que en el centro están los niños. Entonces, ¿cómo logramos esa armonización? Compartiendo proyectos, planificando juntos, probando, analizando esas otras formas de enseñar, que nosotros llamamos 8, que las repito, construyendo escenarios, realizando acciones conjuntas, compartiendo expresiones mutuas de afecto, acompañando con disponibilidad afectiva, corporal y de todo tipo para ir siguiendo el trabajo de los niños y las niñas, acompañando con la palabra, transmitiendo los significados. Observar es enseñar, plantear situaciones problemáticas, ¿sí? Generar situaciones creadoras, donde todos los contenidos estén al servicio de esa resolución. Entonces pienso que hay que crear ambientes educativos, pensarlos asumiendo ese desafío para acompañar esas trayectorias educativas. Y estas 8 formas de enseñar lo que nos permiten es respetar los tiempos de aprendizaje individuales en el contexto de una propuesta grupal, que es el gran desafío. ¿Cómo yo respeto los tiempos individuales? Por eso Flavia Trigi habla de trayectorias, de múltiples trayectorias de aprendizaje, que el docente tiene que ver cómo coordina esas múltiples trayectorias de aprendizaje. No es fácil, pero hay que respetarlas y creo que la multitarea y estas formas de enseñar son un camino posible para que se puedan, con un grupo grande de niños y niñas, no estoy con 3 o 4, sino que estoy con muchos niños, tengo que armar esos subgrupos, tengo que ir observando qué pasa, de manera de reconocer esa singularidad y atender al derecho real de recibir educación, como dicen ustedes, que me encanta, de 0 a siempre. Gracias, Rosa. Creo que nos has dado allí ilustrado sobre esas recomendaciones que debemos adelantar nosotros. Quiero contarte que mientras que has dado como todas estas ideas que son muy importantes, pues la gente ha venido también allí planteando una serie de preguntas que creo que ahorita vamos a dar como el tiempo para poder responderlas. Yo quisiera solamente, digamos, un poco como aportar a estas ideas que has planteado en términos de ver que la articulación está específicamente en la práctica, ¿sí? Yo siempre digo que nosotros podemos tener documentos muy bien escritos, que nos plantean la armonización, que nos plantean los puentes necesarios para poder allí, digamos que armar una propuesta en clave de trayectoria, pero si esto no ocurre desde la reflexión de la práctica pedagógica,
del encuentro y la conversación entre los maestros, pues claramente esto nunca va a ocurrir. Así está escrito, así esté puesto en un documento. Entonces allí yo creo que la reflexión que nos haces es importante y creo que hablar de los cómo, las estrategias, los espacios, nosotros hablamos de los ambientes pedagógicos, escenarios compartidos, esa concepción que tenemos de niño y niña, de educación, de cómo aprenden los seres humanos, cómo entender eso para poder realmente que los cómo, las estrategias den respuesta a esas características, pues logramos entonces llegar a esa escuela que queremos, que cada escenario educativo se sueñe, que cada escenario trabaja día a día para concretarlo. Yo quiero darle paso entonces aquí a nuestra moderadora para que ella nos pueda compartir las preguntas que han venido surgiendo y allí juntas irlas contestando. ¿Cómo no? Doctora Andrea y profesora Rosa Violante, mil gracias por compartir su experiencia con nosotros. Vamos a dar inicio al espacio donde compartiremos las inquietudes expresadas por el público a través del chat. Los invitamos por favor a que consignen sus preguntas y con seguridad sus respuestas alimentarán las acciones de los participantes de cara a los niños y niñas de nuestro país. Les recordamos consignar sus preguntas, compartan sus inquietudes en el chat y mientras ustedes se animan a escribir, les recuerdo, el Ministerio de Educación Nacional, en convenio con la Fundación Plan, se encuentran realizando acciones para fortalecer el trabajo realizado por el Gobierno Nacional y las autoridades locales para lograr la vinculación activa del sector privado en los procesos de implementación de la política educativa, que incluye a los prestadores de educación inicial, básica primaria y secretarías de educación certificadas, con el fin de orientar y brindar herramientas que fortalezcan la atención dirigida a las niñas y los niños del país. Les invitamos a registrarse en el RUPEI si son prestadores privados de educación inicial. El Registro Único de Prestadores del Servicio Privado de Educación Inicial les permite mantener una relación con la Secretaría de Educación y acceder a espacios de fortalecimiento para la generación de capacidades y brindar herramientas educativas pertinentes para la atención integral de las niñas y los niños de nuestro país. Próximamente, la Fundación Plan, en articulación con las Secretarías de Educación, adelantarán jornadas de registratón en el RUPEI. Los invitamos a que estén pendientes del proceso en sus territorios. Saludamos especialmente a las Secretarías de Educación y a los prestadores privados de educación inicial, básica, primaria y docentes de los departamentos de Guainía, Vaupés, Bichada y Amazonas que por temas de conectividad verán este webinar en diferido y resaltamos su interés en fortalecer sus capacidades y procesos de gestión y atención integral a la primera infancia. Y bien, damos inicio al espacio de preguntas, inquietudes y comentarios. Uno de los participantes nos indica, en mi institución soy docente de matemáticas y la enseñanza ha cambiado todo lo que hago bajo programas lúdicos y en línea. Lo que busco con ello, por medio de estos juegos, es que pierdan el miedo o empatía que se tiene a esta asignatura. Surge la inquietud de un asistente quien nos indica, profesora Rosa, cómo aprovechar las nuevas tecnologías en esa armonización curricular para el proceso educativo de los niños y de las niñas. Bien, contesto un poquito y después vas completando en el contexto colombiano. Me parece una idea brillante comenzar a pensar qué tienen que saber los chicos para jugar verdaderos juegos. Si yo me hago esa pregunta, me aparecen los contenidos que ustedes identifican como contenidos más curriculares. Y ahí están, como yo decía, para jugar a la escoba de 15 tiene que sumar diferentes cantidades y componer el número 15 con diferentes números. Entonces es 7 más 8, entonces es 10 más 5, y entonces ahí está haciendo un trabajo matemático riquísimo para poder ganar o para poder participar de ese juego. Pero además aprende el juego, que es un juego tradicional, es un juego que jugaron sus abuelos, que jugaron sus padres. El formato del juego también se enseña. ¿Quién juega primero, quién juega después? ¿Cuáles son las normas? También se enseña a respetar las normas y los reglamentos de los juegos. Se enseña a respetar los turnos. Se enseña, hay una cantidad, como ustedes, si hacemos este análisis, básicamente lo que tenemos que proteger es que se enseñe el juego, el formato verdadero del juego, en este caso un juego tradicional y conocido, y yo después como docente puedo preguntarme, ¿qué necesita saber el chico para jugar mejor o para jugar mucho y bien?
Y cuanto más sepa, más va a disfrutar del juego porque va a utilizar muchas estrategias, va a anticipar lo que el otro va a tirar, va a calcular cuántas cartas le quedaron y cuántas no le quedaron, etc. Con respecto a lo que es, bueno, este juego, tomé el juego de la escoba de 15, podríamos tomar montones de juegos, ¿no es cierto? Recuperar los juegos tradicionales, ¿sí? Que forman parte del acervo y de la historia de los diferentes grupos y contextos, y que formen parte de los contenidos. Enseñar ese juego en sí mismo, ese es un contenido fundamental. Disfrutarlo con la abuela, con el abuelo que viene y lo enseña, y eso forma parte, ¿no es cierto?, de nuestro repertorio de saberes culturales que tenemos que transmitir en la escuela también. Con respecto a lo digital, digamos, pienso que es una manera más que tiene que responder también a los mismos principios pedagógicos que tenemos para las otras situaciones. En este momento de pandemia nos vimos como obligados a acceder a más pantallas de lo que nosotros deseamos o lo que nosotros sabemos que para los niños más pequeños especialmente no son tan recomendables. Pero si la propuesta que aparece en la pantalla es una propuesta que plantea un problema a resolver, que plantea un juego, una situación centrada en un juego, que plantea la posibilidad de que haya un intercambio entre varios que están jugando. Es decir, estamos abordando otra posibilidad más de seguir enseñando, respondiendo a los pilares, principios pedagógicos que nosotros de alguna manera defendemos, que son la centralidad del juego, el protagonismo de los niños, etc. Es decir, pienso que hay que incluirlo, pero desde esta perspectiva, no porque esto vaya a ser la nueva estrategia que va a resolver, es otro lenguaje más que tenemos que incorporar. No sé si es la línea que están siguiendo en Colombia. No soy especialista en el tema en particular, pero como maestra respondo, esa es mi perspectiva. Doctora Andrea, ¿algo de pronto que quiera agregar? Claro, yo creo que allí ya Rosa nos da como unos planteamientos interesantes y considero que desde esa mirada de entender que nosotros tendremos allí un trabajo muy fuerte de trabajar en torno a lo que es la concepción de niño y niña y de educación para poder de alguna manera reconfigurar o resignificar lo que ha venido suscitando, y creo que parte de lo que ya han mencionado algunos participantes en sus preguntas de cómo lograr superar como esa mirada tradicional tiene que ver con una apuesta que el país ha hecho, y esto sobrepasa un poco al sector educativo y es una mirada de una política, por ejemplo, de Estado, que te habla de desarrollo integral en la primera infancia, donde, como decía ya Rosa, ponen a los niños en el centro de las acciones, nos ponen nosotros los adultos y nos reconocen como mediadores, como garantes de derecho, como corresponsables, y asimismo la política de infancia y adolescencia retoma, e inspirados en lo que fue primera infancia, y retoma los planteamientos. Entonces allí ya vemos como una trayectoria y como una coherencia en estos planteamientos, que si nosotros logramos también apropiar las políticas públicas que se han diseñado en los últimos tiempos, entender que eso también está haciendo una invitación clara al sector educativo de replantear el ejercicio, pues vamos a generar que el juego habite no solamente la primera infancia, no solamente la educación inicial, sino que habite la primaria, habite también el bachillerato, pero además de eso poder entender que en esa conversación que debemos tener para lograr que esos espacios y escenarios se den, como ya lo mencionaba Rosa también en su intervención, de forma espontánea, que no solamente estén restringidos a los espacios, digamos, del recreo, del patio, realmente hagan parte de la propuesta pedagógica, pues necesita específicamente que los maestros realmente se sienten a revisar los proyectos educativos institucionales. ¿Qué me está diciendo de la política? ¿Cómo así que el niño está en el centro? ¿Cómo así que mi rol es un rol de mediador, de corresponsabilidad con la familia, con el Estado y la sociedad para poder garantizar el proceso educativo y el desarrollo integral? ¿Qué significa entonces esto de entender que las apuestas pedagógicas, las prácticas, las metodologías, las estrategias deben avanzar hacia una mirada donde el niño realmente sea el protagonista?
y donde yo como maestra también me disfrute el escenario educativo. Y cuando empezamos en ese diálogo, muy seguramente se van a dar esas transiciones de ir cambiando y transformando los haceres que venimos implementando. Ya entenderemos que poner un niño detrás de otro como en filita allí, pues claramente limita la interacción, y lo que nos proponemos es que los niños realmente estén en acción. Lo que decía, ¿qué tal si no colocamos tantas mesas o tantas sillas y más bien organizamos un ambiente distinto? Ya en clave de eso empezamos a tener como una conversación de armonización que yo creo que se da realmente en la práctica más allá de un documento. Bien, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen los asistentes es ¿cómo romper la tensión que hay entre docentes de inicial y primaria frente al nivel de importancia de los contenidos disciplinares? Bueno, yo digo lo que pienso en general. Los contenidos disciplinares están comprometidos en las actividades rectoras. No es que tengo que dejar los contenidos disciplinares, tenemos que darlos, porque esa es la función que tiene la escuela también. Por eso no sé cómo tienen organizado el diseño curricular, pero yo puedo organizar los contenidos de enseñanza organizados en ejes de experiencias para jugar, ejes de experiencias para descubrir, para explorar el ambiente, ejes de experiencia para la constitución de la subjetividad y la constitución de la identidad. Y ahí aparecen los contenidos vinculados con sociales, por ejemplo, el eje de las experiencias para conocer el ambiente, aparecen los contenidos de ciencias sociales, ciencias naturales, pero en función de que nosotros acá trabajamos recortes. Por ejemplo, vamos a conocer o vamos a que los niños descubran cómo funciona, por ejemplo, un comercio, cómo funciona una plaza, cómo funciona un museo. En los tres hay dueños, alguno es un espacio público, otro es un espacio privado. ¿Quiénes trabajan ahí? Ahí están apareciendo montones pero la experiencia no es que yo doy el contenido separado, están explorando ese ambiente social y natural y están indagando en forma sistemática para conocer cómo funcionan los roles, las funciones, que tienen cada uno de esos espacios sociales, por ejemplo, por dar un ejemplo. Lo mismo cuando trabajo las artes, lo mismo cuando trabajo otros aspectos. No sé si el ejemplo por ahí ayuda, pero están los contenidos disciplinares. Lo que pasa es que al no tenerlos organizados por disciplinas, garantizamos que haya mayor participación en actividades rectoras. En cambio, si yo los tengo ordenaditos por disciplinas, doy la hora y los tiempos, doy el tiempo de matemática, el tiempo de sociales, el tiempo de naturales. En cambio, acá doy el tiempo de la indagación del ambiente y ahí enseño naturales, sociales, etc. Entonces, eso es lo que tenemos que ir armando distinto, ¿no? Es qué tomamos como organizador, porque no es que quedan afuera los contenidos disciplinares, es mi opinión. Muchas gracias, doctora Rosa. La siguiente pregunta considero que está dirigida hacia la doctora Andrea y dice, ¿qué hará el Ministerio de Educación Nacional para armonizar el currículo diseñado y establecido para la básica, primaria y secundaria con las bases curriculares de la educación inicial y preescolar? Gracias. Mira, nosotros hemos venido haciendo un trabajo muy fuerte al interior del ministerio con la subdirección de referentes técnicos que son, digamos, como la dependencia que moviliza todas estas reflexiones, y llevamos ya 3 años en conversación, así como los invitamos a ustedes que interiormente de las instituciones educativas también se sienten a hacer estas reflexiones, a hacer esa discusión, digamos, pedagógica frente a lo que significa cada una de las posturas, de los principios, de los propósitos que tiene cada nivel, y encontrar allí entonces unos nodos que nos van a unir y que nos van a permitir ese engranaje. En ese proceso identificamos que claramente tanto lo que es la educación inicial como la educación básica busca la formación integral de los niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, entonces, nos une un propósito allí común superior, que es hacia donde nosotros trabajamos. Hablamos del proceso de desarrollo, y cuando hablamos de desarrollo en la educación inicial, también hay unas comprensiones que también están planteadas desde la básica, primaria y secundaria, solamente que se expresan de una manera distinta, y allí lo que empezamos a denotar es el uso de ciertos, digamos,
nominaciones y de aspectos que parecieran que nos alejaran mucho, pero realmente estamos casi que hablando, digamos, en el mismo idioma, solamente que cada uno denota, de acuerdo a su nivel, pues los procesos de distintas maneras. Entonces aquí hablo de procesos de desarrollo, de aprendizaje, aquí en básica primaria de aprendizaje, me pongo en el marco, digamos, de competencias, una competencia construida desde el saber hacer, el saber, digamos, hacer en contexto, que es tan importante, pero nosotros también en primera infancia, desde los procesos de desarrollo y aprendizaje, estamos allí trabajando. Hemos empezado a escribir, digamos, un documento de desarmonización. Empezamos a identificar, por ejemplo, trabajar por proyectos de aula o proyectos basados en problemas, te va a generar posibilidades de articulación entre los saberes, entre los procesos, entre las disciplinas, que realmente lo que van a redundar es que el niño no vea fragmentado el ejercicio, sino que realmente estemos apuntando a los propósitos, ¿sí? Y termina siendo entonces el contenido, la temática, si se puede llamar más bien la temática, el pretexto para, entonces puede ser, como lo mencionaba Rosa hace un momento, el comercio, y a partir del comercio pues podemos ver sociales, matemática, pero a partir del comercio en primera infancia podemos hablar de el rol de las personas en la sociedad, de cómo nos organizamos, de cómo hay una producción, de eso que significa para las familias, porque también van a sopesar y aportar esa trayectoria que hemos estado mencionando. Entonces allí los primeros pasos acercando, nosotros estamos en una propuesta de que cada documento que salga, ya no sale como educación inicial, la parte básica, ya, no, sino que estamos tratando de que sea un documento que contenga tanto educación inicial como básica. Es desafiante, por eso nos hemos demorado tanto como en estas discusiones, pero en esto hemos venido trabajando y creemos que la posibilidad que también nos da PTA, el programa Todos Aprender, en el marco de ya tener una línea de educación inicial dentro de los acompañamientos pedagógicos situados. Recuerden que antes solamente se hacía acompañamiento en básica primaria y solamente hablábamos de lenguaje y matemáticas. Hoy hablamos de educación inicial desde esa mirada integradora, y educación inicial está convocando a los tutores a hacer acompañamiento situado a maestras de transición, de primero de primaria y segundo de primaria bajo la misma línea de educación inicial. También empieza a generar allí un diálogo, digamos, distinto y una llegada distinta a ese acompañamiento con los maestros. Nosotros venimos trabajando desde hace 3 años con el programa Todos Aprender, haciendo estos acompañamientos, llevando estos mensajes. Por ejemplo, en proceso lector y escritor hemos logrado que tengamos unos materiales que se implementen tanto en transición como en básica primaria y que nos convoque más bien a hablar sobre el proceso lector y escritor, sobre la conciencia fonológica, sobre los predictores de la lectura y la escritura, de cómo realmente la literatura tiene un lugar muy importante y preponderante en todo este ejercicio. Las salas de lectura que están llegando a las instituciones educativas están llegando para ser usadas por los niños de transición y los niños de primero de primaria, para que sea un espacio en el cual nos encontremos en torno a la oralidad, la lectura, las narraciones y las expresiones, y empezar allí, digamos, ir haciendo todas estas armonizaciones que debemos suscitar. Esos son los pasos que hemos venido dando, y creo que parte de lo que ustedes hoy están participando es un proceso de conferencias que hemos organizado en clave de educación inicial y la básica primaria. Si ustedes se dan cuenta, hace unos años solamente era educación inicial y por otro lado la básica. Hoy estamos hablando de una armonización, estamos tocando los temas, estamos allí derivando y compartiendo un poco las reflexiones, las preguntas, las incertidumbres que también tenemos en esta tratar de construir y de generar esos puentes que tanto necesitamos para estar más cercas, más armónicos. Ese ha sido como un poco el trabajo, y seguramente también seguiremos avanzando en este último año de gobierno hacia esa lógica. Muchas gracias, doctora Andrea. Profesora Rosa, nos preguntan en el chat cómo trabajar con las familias que insisten en la enseñanza de contenidos disciplinares en la educación inicial, considerando que es la etapa de aprestamiento y preparación para la básica primaria. Bueno, es un desafío bastante interesante, pero primero tienen que estar convencidos los maestros. Si los maestros están convencidos, pueden hacer una hermosa reunión donde las familias puedan compartir cuáles son las propuestas que se van a hacer y cómo esas propuestas realmente desarrollan un montón de contenidos, y los chicos van a estar preparados y muy bien si es que en esa institución también se trabajó con la maestra de primaria. O sea,
este es un, digamos, es un desafío no solo institucional, sino también tiene que ver con la concepción que la sociedad tenga acerca de cuál es la función de la educación inicial y de la educación primaria. Porque también es cierto que la concepción que tiene la sociedad en general es que, bueno, si el chico falta al jardín no pasa nada, porque no se aprende mucho ahí. Pero si hay que faltar un día a la escuela primaria, hay un contenido que le va a quedar sin aprender. Entonces, es parte de nuestra tarea, cuando trabajamos con las familias, señalar la importancia de los contenidos que estamos desarrollando, aunque con estas formas que aparentemente puedan leerse como que no se están enseñando contenidos. Por eso yo insisto en retomar la concepción de enseñanza y de enseñanza de contenidos, si bien son categorías tradicionales, redefinidas en este marco, para mí, reafirman la función de la escuela. Con las familias se pueden hacer reuniones iniciales donde de alguna forma se puede poner en situación a las familias y compartir las preocupaciones, ¿cierto? Y mostrar que, bueno, que hay un trabajo, por ejemplo, que hubo un trabajo conjunto con la maestra primaria. Es más, se puede hacer una reunión con las familias donde estén las dos maestras, la de sala de 5, que ustedes lo llaman preparatorio, creo, y la maestra de primer grado, y que contarle a las familias lo que hicieron juntas, que se queden tranquilos, que están haciendo actividades que hacen que los chicos puedan ir acompañando estos procesos. No es una tarea fácil, no es una tarea inmediata, porque va a haber muchas resistencias. Es lo mismo que antes, o que, por ejemplo, muchas familias piden que haya carpeta de trabajitos en la educación inicial, de ejercicios donde se rellenan todo de colores y donde hay actividades todas dirigidas, cuando en realidad lo que queremos trabajar es que el chico pueda construir maneras de representar la realidad en forma particular, que utilice el lenguaje artístico expresivo para poder construir imágenes bidimensionales y tridimensionales, que la riqueza de eso tiene mucho mayor valor y mayor impacto en el aprendizaje de los chicos que rellenar un círculo de color rojo sin pasarse de la línea. Entonces, si yo puedo transmitirle a las familias esto en esas reuniones, ellos nos van a acompañar e invitarlos también a que ellos propongan qué actividades se pueden hacer a lo mejor, por ejemplo, esto que yo decía de los juegos tradicionales. Si armamos un libro de los juegos tradicionales de las familias de este contexto, ellos traigan los escritos, que ellos sean partícipes de la construcción de ese libro, y ahí van a poder ver que los chicos escribieron, leyeron, armaron, ilustraron, entonces aprendieron a utilizar los elementos del lenguaje plástico visual. Es decir, todo eso se está enseñando en la construcción del libro de los juegos tradicionales de las familias de mi escuela. Y ese libro va a ser una maravilla. Pero entonces tenemos que hacer que ellos sean también parte de ese proyecto, y que también, cuando lo vamos a armar, algunos proyectos también pueden ser proyectos comunitarios donde las familias tomen decisiones junto con nosotros. Si hacemos el álbum de las comidas tradicionales, si hacemos una feria donde esas comidas se puedan compartir, es decir, es lo que se me ocurre ahora, pero se pueden armar montones de proyectos donde las familias, cuando se las invite, tengan posibilidades. Va a haber otros proyectos que simplemente ellas los van a escuchar y otros donde realmente puedan tomar decisiones. Pero pienso que es un trabajo al que no tenemos que renunciar. No es una razón el pensar que las familias, nosotros sabemos muy bien lo que queremos que los chicos aprendan. Entonces tenemos que acompañar a las familias al reconocimiento de esto. Lo mismo que pasa con las pantallas, si las familias utilizan las pantallas en forma exagerada, es nuestra obligación conversar sobre la importancia de que los chicos tengan un tiempo de lectura de libros de papel, que tengan la importancia de poder escribir a mano, es decir, ese tipo de cuestiones también las vamos a trabajar junto con estas. Me parece que la escuela es la que tiene que asumir su desafío y su responsabilidad y su propósito, y ver cómo las familias comprenden y acompañan ese proceso, porque tenemos el aval del ministerio. Gracias, doctora Rosa, por su intervención. Vamos a cerrar esta ronda de preguntas con la última inquietud que nos dejan en el chat.
¿Cómo no caer en la instrumentalización del juego en los espacios pedagógicos en aras de querer hacer más interesante el aprendizaje para las niñas y los niños cuando se comienza a instrumentalizar y a perder la potencia que tiene para estos infantes? Bueno, la diferencia fundamental es lo que dije, ya lo expliqué un poco, pero yo hablo de distintos grados de direccionalidad externa. Yo puedo tener juegos libres donde los chicos reciben elementos y puedan crear según sus intereses, y con el mismo material puedo proponer una actividad dirigida donde digo, vamos a construir torres que no se caigan. En ninguno de estos extremos se pierde el sentido lúdico del juego de construcción. Por ejemplo, estoy tomando el ejemplo del juego de construcción. Es tan rica la construcción abierta, ¿qué se les ocurre hacer con estos bloques? Entonces ellos, y en ese caso dejo que hagan lo que ellos quieran, que sería un juego de construcción abierto, donde los chicos pueden resolver diferentes cuestiones, pueden armar diferentes cosas. También puede haber actividades semidirigidas, como harían, donde yo les doy algunas pautas. Tienen estos 8 bloques y tienen que tratar de armar algo que no sé, digamos, una construcción que sea estable y no se caiga. Entonces ya le pongo una condición, o bien le puedo decir, ¿se animan a reproducir este modelo con estos bloques? Que sería una actividad absolutamente dirigida, tan rica como la abierta. Yo no excluyo actividades abiertas separadas de las dirigidas, donde digo las abiertas son enriquecedoras y creativas y las dirigidas son estereotipadas. Depende cómo se presenten esas actividades dirigidas con un alto grado de direccionalidad externa, pero que no, digamos, limiten el potencial lúdico. No sé si se explica, este sería en relación, por ejemplo, al juego de construcción. Podemos tomar el juego de dramático. Entonces, podríamos nosotros presentar disfraces, elementos, y que los chicos digan y decidan a qué quieren jugar y qué quieren dramatizar. Pueden dramatizar un comercio, pueden dramatizar un teatro, pueden dramatizar la vida en los superhéroes, pueden dramatizar escenarios ficcionales, etc. O bien les puedo decir también, hoy con todo esto que traje vamos a hacer el escenario del supermercado. Y entonces vamos a jugar a dramatizar los roles del supermercado. Eso no le quita potencial lúdico, tiene otro grado, ¿no es cierto?, de libertad, pero es tan rico como el otro. Por eso pienso que si nosotros pensamos en juegos con distintos grados de direccionalidad externa y se van alternando, esto puede llegar a enriquecer muchísimo. Lo único que sí tenemos que diferenciar son las actividades con formato de juego que no son juegos, es decir, lo que a veces se llama actividades ludiformes. Vamos a jugar a contarnos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en realidad eso no es un juego. Entonces directamente les digo, nos vamos a contar para ver cuántos vasos necesitamos. Entonces, no transformar todas las actividades en juego. Justamente, si nosotros queremos que el juego tenga un lugar central, tenemos que reconocer que hay actividades que son juegos y hay actividades que no son juegos. Leer un libro no es un juego. Dramatizar con títeres los personajes de una historia tiene que ver con un juego dramático, ¿sí? Pero leer el libro no. Entonces no voy a ludificar la lectura del libro, porque es una actividad que en sí misma tiene mucha importancia, tan rica como actividad artística como las otras. Entonces pienso que hay que estar atento en eso. Lo que hay que evitar es armar situaciones artificiales supuestamente lúdicas para que se suponga que, suponiendo que van a ser más atractivas, porque en esos casos es más adecuado hacer una actividad planteando un problema que no sea juego, y está muy bien. Desde la otra perspectiva, analizo los diferentes tipos de juego y veo qué necesitan saber los niños, vuelvo a repetir, para jugar bien ese verdadero juego,
y ahí entonces desarrollo los contenidos vinculados con el juego. Bien, muchas gracias, profesora Rosa. Muchas gracias, agradecemos a todos los asistentes por sus preguntas. Tenemos gran cantidad de preguntas en el chat, pero por motivos de tiempo es imposible responderlas todas. Muchas gracias a la doctora Andrea, a la profesora Rosa, por las claridades que nos comparten. Sus intervenciones en estos procesos nos llenan de aliento para continuar trabajando en la atención integral de todos nuestros niños y niñas. Les recordamos, en el chat está el enlace para que registren su asistencia al evento y registren su participación. De esta manera podrán emitirse los certificados de participación. A continuación, vamos a solicitarles a los asistentes que por favor diligencien la encuesta de satisfacción que encontrarán en este momento en el chat. Nos gustaría conocer sus apreciaciones respecto a esta jornada. El Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Plan comparten con todos los asistentes diversos recursos educativos con el ánimo de sumar y aportar a través de los mismos a las acciones realizadas por ustedes en su día a día. Para este webinar hacen parte de los recursos las bases curriculares como un referente que orienta la organización curricular y pedagógica de la educación inicial y preescolar, que propende por la generación de propuestas educativas pertinentes y contextualizadas a fin de garantizar el desarrollo integral de los niños y de las niñas. El sentido de educación inicial, documento número 20, como orientación pedagógica, brinda elementos conceptuales y metodológicos para fortalecer el trabajo de cada uno de los prestadores del servicio. Un consolidado de recursos organizados exclusivamente por la profesora Rosa Violante para cada uno de ustedes y que sin duda puede contribuir al fortalecimiento de la armonización curricular. Así que, profesora Rosa, agradecemos infinitamente esos recursos educativos que nos ha compartido el día de hoy. Bueno, hemos llegado al final de este webinar y esperamos que los temas tratados hayan sido de gran utilidad para su ejercicio profesional. El Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Plan agradecen su participación en este webinar y les reiteramos la invitación para el próximo jueves 23 de septiembre a las 3 de la tarde a nuestro séptimo webinar, Seguimiento al Desarrollo y Evaluación Formativa. Recuerden dejar registrada su asistencia y su opinión en la encuesta de satisfacción. Feliz tarde, nos encontramos el próximo jueves 23 de septiembre en el mismo horario. Muchas gracias por su participación.